la invitación y un placer estar aquí. Bueno, me parece una locura hablar bien de la Unión Europea con la que está cayendo, pero no voy a entrar mucho en la presentación, pero sí un poco conceptual, porque seguramente siempre se compara Europa con los Estados Unidos. Y a mí me parece una comparación un poco complicada, porque, claro, Estados Unidos, para ser un país como es, que es fantástico, con una unión fiscal y una unión monetaria que funciona bastante bien, ¿no? Primero tuvo que recibir un montón de inmigración, los inmigrantes mataron a todos los pobladores y los indios que había, por lo tanto es muy fácil adaptar la cultura cuando te cargas toda la anterior. Entonces su historia tiene 200 años prácticamente, lo anterior nadie lo sabe, ¿no? Y segundo, para conseguir la unión fiscal y monetaria hicieron una guerra civil. Estuvieron, ¿no?, durante muchos años peleándose los del norte y los del sur y luego consiguieron todo lo que estamos viendo hoy. Por lo tanto, hombre, yo creo que el modelo de Estados Unidos no es un modelo para el siglo XXI. Me parece mucho más pacífico y normal el que estamos haciendo los europeos. Yo sé que en Europa estamos todos mirándonos el ombligo, pero cuando viajas por el mundo, que el mundo cada vez es más pequeño y coges un avión, el único proyecto de integración que es un referente para los países emergentes es el proyecto europeo. De hecho, en América Latina se copia el proyecto de integración europea, en Asia empieza un proyecto incipiente que es el ASEAN, que empieza a coger forma, que copia el modelo de integración europea. En África todos los modelos de integración que se están intentando son europeos. En la Europa del Este y los antiguos países comunistas o quieren entrar directamente en Europa o están buscando modelos de integración. Por lo tanto, yo sé que es políticamente incorrecto, pero yo sigo siendo muy europeísta a pesar de todo lo que estamos viendo y creo que el proyecto no solo que tenga futuro, sino que lo que hay que es resolver el presente para reforzarlo. Dicho esto, también si uno empieza a mirar cómo está la geoestrategia mundial y el mapa de la lucha por el poder, pues lamentablemente ahí sí los europeos estamos perdiendo fuerza. Yo creo que hay dos grandes potencias, que son Estados Unidos y China, que cada vez empiezan a tener más conflictos entre ellos, aunque están obligados a entenderse, uno por un lado y el otro por el otro, uno porque es el gran consumidor mundial y el otro porque es el que le financia y le compra sus productos y tiene todos sus bonos. Entonces es difícil que haya un conflicto gordo entre Estados Unidos y China, aunque sí habrá fricciones. Pero realmente los europeos estamos pintando muy poco ahí. Yo creo que la falta de unión y de liderazgo en Europa sí que no beneficia en nada a lo que estamos viendo fuera y realmente creo que a los europeos nos están ninguneando fuera y seguramente con razón, porque nosotros no hacemos nada para imponernos en el tablero mundial. Entonces, si nos vamos a dedicar a ser una especie de Suiza para intermediar entre los chinos y los americanos, pues para un europeísta es muy triste. Yo creo que nosotros tenemos que buscar nuestro sitio, tener nuestro propio proyecto y tenemos muchas más ventajas que los otros dos. Aunque parezca complicado, primero somos un gran mercado, seguramente en términos de consumo privado toda Europa, incluyendo los países de la adhesión, consume más que Estados Unidos, por lo tanto podríamos ser un área cerrada prácticamente. Segundo, tenemos equilibrio con nuestro sector exterior, o sea, exportamos lo mismo que importamos, por lo tanto no tenemos dependencia del ahorro externo, como es el caso americano, ni necesitamos que los chinos nos compren los bonos, ni nada de eso. ¿Qué pasa? Que los problemas y las diferencias que se ven en el mundo también se ven dentro de la Unión Europea. Hay un país, especialmente que es Alemania, que ahorra mucho, tiene una tasa estructural de ahorro muy elevada y un elevado superávit de balanza por cuenta corriente, y otros países que no es que ahorrásemos poco, sino que invertíamos mucho, sobre todo el caso español, y tenemos un déficit crónico de cuenta corriente. Entonces, hasta hace 2 años pues no pasaba nada, porque eso se financiaba bien en los flujos y en los mercados europeos. De repente, desde finales o verano del 2009 o finales del 2009, pues el proceso de integración financiera en Europa se ha roto y los flujos financieros ya no fluyen con normalidad. Por ejemplo, nuestra empresa es el líder en España y en Portugal de intermediación de deuda pública, de brokeraje. Hasta hace 1 año y medio, nuestros brokers recibían una orden de compra o de venta de cualquier cliente español, la ponían en el mercado y tú no sabías dónde se iba a resolver. Podía resolverse en Copenhague, ¿no? El mercado estaba totalmente integrado y fluía con normalidad. Hoy sí sabes dónde se va a resolver en España. Hemos vuelto a segmentar los mercados financieros y hemos hecho que los flujos se vuelvan a sus países. Entonces, claro, empezamos a ver problemas de exceso de ahorro en Alemania
y entidades alemanas con un nivel de solvencia más que cuestionable que están financiándose en cédulas hipotecarias a Euribor más 10. Y vemos entidades españolas con un nivel de solvencia mucho menos cuestionable, como por ejemplo el BVA, que se está financiando en cédulas hipotecarias a Euribor más 200. Entonces, esto no es racionalidad, ¿no? Seguramente seguimos viendo a los mercados como ese ente maravilloso que resuelve todo, ¿no? El subastador barrasiano que encaja la oferta y la demanda, y eso solo sucede cuando hay unas condiciones de certidumbre o unas condiciones de incertidumbre y de riesgo asumibles. Con estos niveles de incertidumbre es imposible que los mercados de bonos funcionen bien. ¿Por qué? Pues por méritos propios, los europeos hemos conseguido que Europa sea el sitio más arriesgado para un inversor de bonos. Entonces la gente huye de ese tipo de sitios y se va a Estados Unidos, ¿no? Que como veremos aquí, si voy a usar ya las presentaciones, esto es el nivel de deuda pública de Estados Unidos. Vamos a poner, ¿no?, la deuda pública total. Se ve como, ¿no?, en deuda neta ellos están en niveles del 80%, pero en deuda bruta están en niveles ya del 100%. El límite que tienen que conseguir que el Congreso les apruebe superaría el 100% de la deuda pública americana. Además de eso, han nacionalizado dos entidades hipotecarias que se llaman Fannie Mae y Freddie Mac, que tienen otros pasivos del 30% del PIB americano. Por lo tanto, el déficit público, la deuda pública consolidada de Estados Unidos de América es bastante próxima al nivel de Grecia. Entonces, uno se pregunta por qué esta crisis se ha producido en Europa y no se ha producido en Estados Unidos. Yo creo que era una crisis predestinada para el Reino Unido y para Estados Unidos. En el caso europeo, es verdad que Grecia pues, no es un país virtuoso en su gestión de sus finanzas públicas, es un país además con muchos problemas de competitividad, y la cuestión es si Grecia puede mantener el ritmo de los alemanes dentro de una moneda única con esos niveles de productividad y de eficiencia que tiene. Eso es la gran encrucijada de los griegos, pero Grecia pesa el 2% del PIB de la eurozona. Entonces, uno no entiende muy bien esta crisis desde el punto de vista de los fundamentales económicos. Seguramente habrá que buscar la pésima gestión que hemos hecho los europeos desde el punto de vista político y de gobernanza, que yo creo que es donde está el problema. En el caso español tenemos un nivel de deuda pública que no es el problema. Yo soy profesor en la universidad y cuando enseño los modelos de crisis financieras y cambiarias, el determinante es el stock de la deuda. No están tanto preocupados por el stock y dicen, bueno, la preocupación no es el stock, es el déficit público, o sea, a la velocidad que crece la deuda. Bueno, pues eso lo podemos tener en cuenta, ¿no? Está claro que España tenía un desequilibrio bastante elevado de déficit público y esta es la principal prioridad de la economía española para recuperar la confianza y del resto de países. Una cosa que ha quedado clara es que los españoles hemos avanzado mucho en renta por habitante y hemos convergido con Europa, pero todavía no somos un país que pueda permitirse el lujo de tener un déficit público del 11%. Parece que ha quedado bastante evidente en esta crisis.